Bienvenidos a La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Nuestro invitado, el profesor Luis Alfredo Quiñones Sarmiento, el decano de los decanos de Arquitectura de la Universidad. Es profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad La Gran Colombia desde 1976 en las asignaturas Planificación Urbana y Territorial e Historia de la Arquitectura. Estudió primaria en el Colegio Gonzalo Suárez Rendón de la ciudad de Tunja y bachillerato en el Colegio de San Bartolomé de la Merced, ingresando luego a la Universidad La Gran Colombia, donde se graduó como arquitecto en 1971. Asimismo, se especializó en gerencia aquí en la Universidad La Gran Colombia en 1999, en pedagogía y docencia universitaria en el año 1999, realizó la maestría en educación, de la cual obtuvo su grado en el año 2019, y en 1973 la especialización en estudios superiores en urbanismo en el exterior. Está casado con la arquitecta gran colombiana Luz Marina Rosales y su hija es Luisa, estudiante de psicología. Profesor Quiñones, usted que lleva tantos años en la Facultad de Arquitectura de la Universidad La Gran Colombia, también es un admirador de la obra arquitectónica del maestro Rogelio Salmona, un arquitecto colombiano, como lo saben ustedes, nacido en París, pero colombiano, fallecido en el año 2007, que entre otras fue el constructor de la Casa de Huéspedes Ilustres de Cartagena, el Archivo General de la Nación, las Torres del Parque, el edificio de posgrados de la Universidad Nacional de Colombia, el Centro Cultural Gabriel García Márquez, el Conjunto Residencial Nueva Santa Fe, la Biblioteca Virgilio Barco, el eje ambiental de la Avenida Jiménez, el edificio de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, la urbanización El Polo Club, entre otros. ¿Cree precisamente usted que Rogelio Salmona empezó en Bogotá a hacer que despertara la modernidad arquitectónica? Bueno, yo creo que él la continuó, ¿no? La continuó porque, digamos, los movimientos modernos ya se estaban dando en el país, ya estaban desde antes. Él llega en una época en que ya la arquitectura moderna va muy avanzada, pero entonces el mérito de Rogelio es que con su creatividad él tuvo un estilo muy propio y diferente. Es muy interesante la obra de él porque él trabajó con Le Corbusier en París 7 años, pero en la arquitectura de Salmona no se veía Le Corbusier por ninguna parte porque él se inspiró más que todo en la arquitectura islámica. Por eso los detalles de él, el manejo del ladrillo a la vista, las tonalidades de sus fachadas, los detalles arquitectónicos tienen más que ver es como la arquitectura islámica, más el estilo propio que él le creó, ¿no? Ya pues de su iniciativa y de su oficio como arquitecto. Por eso fue que se resaltó tanto en el país y fuera del país. Se ha dicho también que Bogotá, la ciudad de Salmona, mira a los cerros con los ojos del hombre. ¿Qué le parece esa frase? Bueno, los cerros orientales son como el telón de fondo de la ciudad. Yo creo que en ese telón se ha plasmado toda la historia de Bogotá, allá en los cerros orientales, que es una configuración natural, pero que le presta una composición paisajística muy interesante a la ciudad, los cerros orientales, y como una especie también como de protección. Y el paisaje tanto de los cerros hacia el occidente como del occidente a los cerros es muy interesante por esa maravilla natural que hay ahí. Y eso inclusive inspiró un poco a los españoles cuando vinieron y por eso ellos le pusieron el nombre de Monserrate, porque a ellos se les hizo parecido a un sitio donde está el monasterio de Monserrate en Cataluña, en España, se les hizo muy parecido y por eso le colocaron el nombre de Monserrate, que quiere decir monte en forma de sierra. Muy interesante. Precisamente cuando llegan los extranjeros hoy en día a nuestra ciudad se impresionan por algo que es muy particular en la arquitectura bogotana. El barro cocido, el ladrillo bogotano, que hace de nuestra capital una gran cerámica horneada. Esa cerámica horneada, ese ladrillo bogotano tiene su historia. Como profesor de Historia de la Arquitectura, ¿qué fábricas de ladrillo recuerda que han sido famosas y que hoy en día pues, se cerraron algunas de ellas?
Sí, en una época aquí estuvieron Tubos Moore, que fabricaba tubos y ladrillos. Y eso fue famosísimo durante muchos años, creo que esa ya se acabó. Y después surgieron otras ladrilleras, ya muchas. También depende pues el tipo de obra donde se va a utilizar el ladrillo, ¿no? Que sería muy bueno escoger qué tipo de ladrillo es el que va más acorde con alguna obra que se ha proyectado, que se va a construir. Pero el ladrillo ha sido un material muy estimado y muy consentido por los arquitectos en Colombia. Se sigue usando mucho, el ladrillo lo trajeron los españoles, pero se sigue usando mucho y es un material muy flexible, muy plástico, admite varias tonalidades, entonces ha sido una herramienta muy interesante para el trabajo de los arquitectos en Colombia y lo han manejado bien, realmente se ha manejado bien, por eso unas obras muy vistosas, muy interesantes que hay en el país. Precisamente de esas obras se dice que la iglesia del barrio Las Cruces, que está muy cercana a lo que fueron los antiguos chircales de Bogotá y la fábrica de los tubos y ladrillos Moore, es una de las grandes construcciones o de las más grandes construcciones en ladrillo. ¿Hay alguna otra particularidad en esa construcción en ese sector de Bogotá? Bueno, eso forma una tradición, ¿no? Es decir, ese sector es tradicional. Son de esos valores patrimoniales que están ahí, que merecen la admiración, el estudio y que no se pueden destruir, porque eso es patrimonio. Entonces, toda esa trayectoria que tienen como varios en Bogotá y en otras ciudades del país, pero tienen un valor patrimonial por su tradición y el aspecto paisajístico, la historia y todo lo que ha pasado por ahí en todos los sectores, que eso es bien interesante porque ha sido muy compleja la historia de la arquitectura en Bogotá. Antes de morir, Rogelio Salmona decía que la ciudad ya no se vive, sino se padece. ¿Qué opinión le merece esta frase del maestro Salmona? Bueno, sí, porque él combinó la problemática que él fue viendo, la problemática actual, con la arquitectura que se venía dando. Entonces, claro, toda la problemática, sobre todo la problemática urbana, urbanística, social, claro, desde luego que hay mucha complejidad y sí, en un momento se puede padecer, ¿no? Claro, se padecen también, porque es que a la par de que hay mucho progreso, mucho desarrollo de arquitectura y de urbanismo, también van los problemas. Y eso es un fenómeno, no solamente en Colombia, en muchas ciudades del mundo. Aquí en Colombia eso ha sucedido en Medellín, ha sucedido en Cali, ha sucedido en Bogotá, en Cartagena, terrible. Y en otras ciudades, en Nueva York, en París, en Madrid, sí, también han tenido eso, porque el progreso de las ciudades trae consigo también algunos problemas. Y ese es uno de los retos precisamente para la planificación urbana y la planificación territorial. Es decir, todos esos problemas que se van dando de tipo urbanístico y social, pues uno de los retos de la planificación es eso, ir mitigando e ir controlando eso y planeando la ciudad para un futuro, tratando de eliminar esos problemas que van surgiendo. Hablando de planificación urbana, precisamente, en su ejercicio profesional usted fue el autor o ejecutor también del Plan de Desarrollo de Honda en 1995. Sí, sí. Hoy en día Honda pues, es una ciudad patrimonial muy bonita que incluso la están utilizando también para grabar como si estuviesen en Cartagena, series de televisión, películas, etc. ¿Cómo debería ser la conservación de los municipios en Colombia para evitar que al lado de tantos edificios y casas patrimoniales aparezca un edificio de vidrios azules o de espejos? Sí, yo creo que ahí hay algunos errores y algunas acciones un poquito discutibles. Realmente el cuidado del patrimonio arquitectónico en Colombia aparece por allá en los años 70, porque antes no se tenía eso en cuenta y por eso que destruyeron gran parte del patrimonio en muchos lugares del país. Entonces a raíz de los años 70 ya se empieza a tomar conciencia de lo que es la restauración, la conservación del patrimonio artístico, arquitectónico y urbanístico. Entonces sí, pero de todas maneras a veces hay unas contradicciones, ¿no? Al lado de un edificio que tiene un valor patrimonial, de golpe al vecino le hace una intervención pues muy extraña. Realmente ahí puede haber problemas como de planificación y de una concepción inicial de un proyecto. Por eso está el Ministerio de la Cultura, están las entidades, están las universidades, están los arquitectos restauradores y también labor pues de los alcaldes, ¿no? De cuidar los centros históricos de sus municipios, porque en muchas partes hay valores, pero hay que tener mucho cuidado cuando esos municipios tienen un desarrollo
para cuidar que la parte central pues se conserva, se mantenga, porque un elemento que contradiga lo que hay en ese momento pues rompe la armonía y eso ya es un problema que puede quedar ya para mucho tiempo. El fundador de la Universidad La Gran Colombia escribió una carta los días posteriores al 9 de abril del 48 desde el Colegio Nacional de San Bartolomé, donde era el rector, y decía que no había querido salir a la calle para no ver destruida una ciudad tan querida para él. ¿Cambió el 9 de abril el panorama arquitectónico de Bogotá? Sí, el 9 de abril marca una pauta histórica en Colombia fuerte, tanto en el aspecto político y social como en el campo de la arquitectura. Porque después de toda esa destrucción, pues viene la reconstrucción, como un símbolo de progreso, como de alianza, como de paz, ya con otros arquitectos que comienzan a reconstruir la ciudad y volver a componer todo ese desorden que se había hecho. Entonces realmente sí, el 9 de abril marca una pauta muy interesante en la historia de la arquitectura y en la historia política del país. Usted también fue arquitecto del Banco Cafetero durante 11 años, del Instituto de Crédito Territorial, así como de diversas firmas arquitectónicas, entre las cuales se encuentran Rubio y Gómez, Pisano, Pradilla, Caro y Restrepo, Perea y Moreno. ¿Cuál era el sello particular de esas firmas y cuál es su sello particular como arquitecto? Bueno, estas firmas fueron muy importantes en su tiempo. Creo que Pisano, Pradilla y Caro todavía funciona. En su tiempo era de las firmas más importantes de Bogotá y del país, claro, desde luego. Bueno, cada arquitecto tiene como su estilo propio, ¿no? Al fin y al cabo la arquitectura es un arte, entonces cada uno tiene como una tendencia propia. Evitando copiar o evitando simular otros modelos, no, es propio lo que uno tiene, ¿no? Por la creatividad del arquitecto, ¿no? Proponer cosas nuevas, una iniciativa diferente. Estas firmas en su momento fueron de las más relevantes de Bogotá, todo lo que hicieron, todo lo que se hizo. Con el Banco Cafetero fue una experiencia muy interesante porque el Banco Cafetero, toda esa actividad que hizo coincidió con la época de la bonanza cafetera. Entonces el Banco Cafetero tenía obras por todo el país. Yo fui interventor del banco y me tocó pues visitar muchas de esas obras, pues éramos varios, pero me tocó desde el país todo, desde el sur, desde Nariño hasta San Andrés, los edificios que se hicieron en la zona. Y por el otro lado, desde Santander hasta Buenaventura, porque el Banco Cafetero tenía obras por todo el país, con la Federación Nacional de Cafeteros y con los comités departamentales de cafeteros. Se hicieron edificios, obras, adecuaciones, una serie de elementos que eso contribuyó mucho al desarrollo del país y la zona cafetera y en realidad todo el país. Fueron 12 años ahí de una labor muy interesante. Después yo no sé qué pasó, el banco a la larga pues se terminó, se acabó, pero lo que se hizo en ese momento fue muy interesante. Y había, es decir, se podía hacer, ¿no? El país estaba en una situación como más o menos pacífica, más o menos. El problema terrible del conflicto armado llegó poquitos años después, pero entonces se pudieron hacer muchas cosas y obras interesantes y las edificaciones y el progreso para el país. El Banco Cafetero llegó a tener 800 oficinas en el país, tal vez llegó a ser el banco más grande en su momento, por eso era que tenía tanta obra de arquitectura y todo eso que se hizo. ¿Y eran modelos preestablecidos o adaptados también a las regiones? Bueno, se tenía en cuenta el aspecto regional, ¿no? Porque es decir, hacer un edificio en San Andrés pues no es lo mismo que en Bogotá. Son diferentes, es decir, el contexto, el medio son distintos. Cuando se hace una intervención en la zona cafetera, pues hay que tener en cuenta pues, la parte, las condiciones muy propias de esa región. Si se hace en los llanos orientales, si se hace en Bogotá, pues hombre, aquí es una ciudad completamente desarrollada urbanísticamente, entonces los criterios son diferentes. Lo que se debe evitar en la arquitectura es que se cojan las cosas como un modelo. Entonces, lo que se hizo en Bogotá, entonces hagámoslo en Cali. Lo que se hizo en Cali, hagámoslo en Medellín. No, porque eso no funciona, porque son contextos muy distintos. Lo que puede servir la experiencia, sí, la experiencia sí puede servir, pero la respuesta que se da a cada región es de acuerdo con el medio donde se esté actuando. Estamos en La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Síganos en nuestras redes, La Gran Colombia, en Facebook, Twitter e Instagram. Canal Teleamiga en Twitter, Teleamiga en Facebook
y Teleamiga TV en Instagram. Estamos en La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Nuestro invitado de hoy, Luis Alfredo Quiñones Sarmiento, arquitecto y profesor en la Universidad La Gran Colombia. Profesor Quiñones, ¿usted cómo concibe esa definición constitucional de la vivienda digna? Bueno, la vivienda digna es que tiene que ser digna. Yo creo que de pronto el apellido que le ponen, pues puede ser opcional, porque es que tiene que ser digna, pues si es para personas, para seres humanos, para familias, pues tiene que ser digna, porque el hábitat, que es una de las necesidades primordiales del hombre, y eso desde muchísimo tiempo atrás, pues tiene que ser digna, de manera que yo creo que ponerle el sobrenombre digna, pues es que es obvio que tiene que ser digna, y si se le quita, pues sigue siendo digna, porque es vivienda, y es una obra diseñada por los arquitectos para las familias, para la sociedad, para las personas. Entonces tiene que ser digna por su misma concepción de diseño, porque está diseñado para personas. Su experiencia docente se ha desarrollado en la UNAM de México en cursos de verano, en las universidades de La Salle, Piloto de Colombia, Católica de Colombia y aquí en la Universidad de la Gran Colombia desde 1976. ¿Qué distingue a nuestros estudiantes y profesionales arquitectos grancolombianos? Bueno, sobre todo el sentido social. El sentido social que el arquitecto gran colombiano tiene de lo que es la universidad, de lo que es la arquitectura, de lo que es el urbanismo, de lo que es las respuestas a la comunidad en vivienda, en espacio público, en recreación, en educación. Entonces el arquitecto gran colombiano tiene un gran sentido social de la arquitectura que aplica para la comunidad. ¿Qué le hace falta a la ciudad para poder vivirla más en ese sentido urbanístico, más que el arquitectónico? Yo creo que le hace falta una buena administración y organización. ¿Y esa organización cómo se le puede dar? ¿A través de los planes de desarrollo? ¿A través de la formación de los arquitectos? Sobre todo que sean planes donde haya continuidad, que no se partan tanto, que no se interrumpan tanto, sino que haya una continuidad, que un plan que se diseñó, se propuso, hombre, pues se pueda lograr, se pueda concluir, se pueda terminar. Así haya diferentes cambios de administración pública, pero lo ideal sería que haya como una continuidad, no ese corte que se hace cada 4 años, ¿no? Que se corta, se interrumpe, aparece otro, sino que también pues es cuestión ya de gestión urbana, de una continuidad en el manejo de todos estos planes. Usted fue miembro del Consejo Directivo del Registro Único de Proponentes, del Foro Cundinamarqués de Vivienda Comunitaria, del Foro Internacional del Hábitat, de la Asociación Colombiana de Facultades de Arquitectura y de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. ¿Cómo ve el futuro de la profesión de la arquitectura? Bueno, tiene un gran futuro y tiene muchas posibilidades, porque es que como Colombia cada vez tiene más necesidades y va creciendo, se necesita la labor de los arquitectos porque hay mucho por hacer y mucho por construir y mucho por diseñar. Entonces realmente los arquitectos tienen un magnífico campo de acción para más adelante porque el país va creciendo. Y no solamente el país, el mundo. El arquitecto que nosotros formamos no solamente es para Bogotá, para Colombia, sino para el mundo, para la humanidad, para la sociedad. Entonces realmente hay un gran futuro, porque es que hay mucho por hacer, y después vendrán más necesidades, claro, de tipo espacial y de tipo urbano y de tipo arquitectónico. La presión demográfica que va aumentando, entonces va a haber más demandas de espacios arquitectónicos. La Facultad de Arquitectura de la Universidad de la Gran Colombia está a puertas de cumplir 70 años. En estos 70 años de vida de la facultad, que fue además la primera facultad nocturna en arquitectura, y es hoy en día la facultad más grande de arquitectura del país, seguramente ha habido bastantes hitos que han marcado el desarrollo de la misma facultad, y dentro de ellos también las personas. ¿De qué arquitectos se acuerda usted en este momento? Compañeros, profesores, que pudiesen tener en su memoria un lugar. Bueno, yo he visto pasar varias generaciones. No, indudablemente. En una facultad de arquitectura de tanta trayectoria,
Uno recuerda a los profesores de la época de los años 70, 80, 90, personajes muy importantes, que ya muchos no están con nosotros, el arquitecto Alirio Ibáñez, el arquitecto Álvaro Rosso, que todavía vive, que fue profesor de la mayoría de los que estamos en la universidad, profesor de construcción, Eduardo Rincón, Carlos Dillington, Jorge Noriega, varios, muchos. Unos no los volvimos a ver. Después llega otra generación de profesores, de docentes de más jóvenes. Entonces, eso ha enriquecido pues esa labor de la arquitectura y indudablemente que han pasado por ahí personajes muy importantes de la docencia de la arquitectura en Colombia y en Bogotá. Entre otras, la Facultad de Arquitectura tiene una maestría que es muy importante porque es en planeación y gestión del hábitat territorial sostenible. Sí. ¿Es viable hoy en día que el hábitat sea sostenible? Sí, porque es que la variable sostenible se aplica actualmente ya en prácticamente todos los proyectos de arquitectura y de urbanismo del mundo. La arquitectura sostenible, que es una premisa ya prácticamente para todos los proyectos, eso ya va casi que inherente con el urbanismo y con la arquitectura, que las construcciones sean sostenibles, que es una de las exigencias del mundo actual. Entonces eso ya se debe incluir como premisa en los proyectos. La Facultad de Arquitectura de la Universidad de la Gran Colombia es una de las pocas facultades que tiene un buen número de laboratorios. Uno de nuestros laboratorios es el de Sistemas de Información Geográfica. ¿Qué tan importante es esa ubicación espacial para la construcción de las viviendas en Colombia? Bueno, eso es muy interesante porque ayuda a determinar y a localizar estratégicamente los proyectos que se hagan en materia sobre todo de vivienda, más otros componentes de tipo comercial, de tipo turístico, de educación, de recreación. Entonces, esa ubicación geográfica es muy interesante porque da más certeza dónde deben quedar localizados los proyectos. Entonces, realmente es una herramienta muy interesante que ayuda mucho en la implantación de proyectos. Usted ha recibido dos premios muy importantes, el Great Minds of the 21st Century y el Leading Education of the World. ¿Qué ha significado para usted como arquitecto recibir esos premios? Bueno, en primer lugar, pues una sorpresa inmerecida, ¿no? Cuando a mí me llegaron esas designaciones, pues fue pues a mí como sorpresivo, porque me llevaron más o menos como seguidos con el año 2008, la del International Biographical Center y la de American Biographical Institute de Carolina del Norte. Entonces una fue de Inglaterra y la otra de los Estados Unidos. Pues realmente fue como una sorpresa, pero muy agradable y bueno, pues ha sido muy interesante porque ha sido un gran estímulo y como un reconocimiento de lo poco que uno ha hecho y que ha recorrido. Entonces fue muy interesante, muy estimulante esas distinciones. Y como persona, ¿cuál ha sido el mayor triunfo de su vida? Pues yo aparte de lo profesional, que es esto también que está muy ligado a lo personal. Yo creo, como dicen los grandes pensadores de Colombia, principalmente ser un buen ciudadano. Y después, bueno, buen profesional, docente, pero principalmente un ciudadano, un buen ciudadano, como han dicho los pensadores siempre. ¿Y cuál es el mensaje para los estudiantes de arquitectura hoy en día que llegan a nuestra facultad con toda su experiencia, su bagaje como decano, como profesor durante tantos años? Bueno, yo creo que ellos deben entrar con la mente abierta y con el corazón abierto, para que todo eso que van a recibir en la universidad después lo puedan revertir en el beneficio de la sociedad. Entonces, que haya un interés y un estímulo y una dedicación desde el principio, porque se están labrando un futuro muy importante para ellos y para el país. Y ellos tienen que empezar a sentir eso. Puede que ahorita no, están en sus clases, sus cosas, pero el futuro, el compromiso que él va a tener más adelante, y eso se lo hacemos ver a los estudiantes. Yo a mis estudiantes siempre les digo, usted más adelante usted es un líder. Usted no es cuando su jefe le diga que tiene que hacer esto, no, es que el jefe va a hacer eso usted.
en todo lo que tendrá que hacer, de manera que hay un compromiso relevante y eso se lo hacemos ver a los estudiantes cuando llegan. No es que vienen a hacer una carrera por hacerla, no, es que tienen un compromiso más adelante interesantísimo. Por eso la actualización y los estudios y todo lo que tengan que hacer más adelante. ¿Cuál debe ser la formación complementaria para un arquitecto después de culminar sus estudios? Continuar investigando y estudiando y creando cosas nuevas, la innovación, eso es lo más importante para una persona que sigue en ese campo. La Facultad de Arquitectura de la Universidad de la Gran Colombia también cuenta con un consultorio arquitectónico. ¿Cómo ha sido esa experiencia desde la facultad en materia de proyección social a la comunidad? Sí, eso ha sido muy interesante porque precisamente por estar en el barrio de La Candelaria, ese consultorio asesora a muchas personas del barrio del sector histórico de Bogotá, personas que quieren hacer como una intervención, que quieren hacer alguna obra, que quieren hacer alguna modificación. Entonces eso es muy interesante el consultorio porque primero van a la Facultad de Arquitectura y consultan su caso. Y entonces allá los profesores con los estudiantes los asesoran qué es lo que deben hacer para no dañar precisamente el patrimonio que tiene La Candelaria. Entonces ha sido muy interesante porque asesoran a la comunidad en lo que tienen que hacer y les ayudan y para que las cosas salgan bien y evitar de pronto pues un desacierto histórico con una construcción que no tiene que ver ahí, porque eso desafortunadamente ha pasado en muchas partes, ha pasado en Tunja, ha pasado en Cartagena, ha pasado en Popayán. Entonces aquí pues el consultorio trata de evitar que sucedan esas cosas. Por eso es muy importante también comentarle a nuestra teleaudiencia que la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la Gran Colombia cuenta con un programa de vigías del patrimonio y de recorridos históricos por La Candelaria, porque de esa manera pueden, desde la facultad, enseñar realmente cuáles son los diferentes estilos que se combinan en el centro histórico de Bogotá. Claro. ¿Cómo ha sido esa experiencia de pronto también con extranjeros que llegan a la Facultad de Arquitectura de la universidad a estudiar y a enterarse de lo que es in situ, en pleno centro histórico de Bogotá, la arquitectura colombiana? Bueno, el barrio de La Candelaria ha tenido un aumento en la población turística, es decir, se ve y se nota la diferencia. En épocas muy graves para Colombia, conflictos armados y toda esa situación que se vivió, se notaba que el turista no estaba en La Candelaria. Ahora uno lo ve todos los días. Todos los días veo turistas y veo los guías de turismo y todo, lo cual es una satisfacción y muy gratificante para el país y para Bogotá, claro. A nivel de personas que han estado vinculadas con la facultad, pues interesante porque en los eventos que ha hecho la Facultad de Arquitectura ha habido intercambio de profesores y de estudiantes, sobre todo de México, casi cada semestre viene uno, y para ellos pues es una experiencia muy interesante vivir en Colombia. En épocas pasadas venían con miedo, ya no tienen miedo, no, todo lo contrario, antes de allá mandan más. De la arquitectura latinoamericana, Brasil o México, ¿qué podemos rescatar de lo moderno en estas nuevas construcciones, por ejemplo, de Brasilia, o también en el estudio propiamente de las raíces arquitectónicas en México? Bueno, los mexicanos son muy nacionalistas, ellos quieren mucho su historia, que es muy interesante además, que es muy interesante, muy rica en todo lo que hicieron, y los testigos de los monumentos que ellos hicieron, ahí están en México, ahí están en Cholula, ahí están las herencias de los mayas. Brasil en los años 60 tuvo un movimiento de arquitectura muy interesante, el futurismo, hay una cantidad de cosas que es precisamente cuando estrenan la ciudad de Brasilia, que ha sido uno de los acontecimientos mundiales de la arquitectura en las últimas décadas, que fue interesantísimo. Una ciudad que se diseñó, se construyó y se estrenó en una sola fase, es decir, no tuvo que esperar 600 años, 700 años para hacerla. Después ya las tendencias son más bien como de tipo internacional, ¿no? Muy parecido, lo que se hace actualmente en México es parecido a lo que se hace en Bogotá y parecido a lo que se hace en Brasil, parecido porque son ya como tendencia ya como a nivel internacional. De ahí el mérito que cuando un arquitecto se destaca, pues es muy bueno porque se está destacando entre un mundo que tiene mucha complejidad y de golpe sobresale uno, porque al fin y al cabo pues es como los demás artistas, se destacó en otras manifestaciones artísticas. Entonces la arquitectura, pues claro, desde luego. Entonces hay una tendencia como internacional, como mundial. Eso se da
desde la época del modernismo en el mundo, donde ya, inclusive algunos arquitectos por allá de la arquitectura moderna de principios del siglo XX hablaban del estilo internacional, que era todo como parecido, por la tecnología, por las estructuras, la parte sismorresistente. Entonces ya como digo, pues ya es, si algún arquitecto se destaca ya como propio por su estilo, pues más interesante todavía. Es decir, los estilos ya digamos muy definidos como antes, pues no, realmente eso ya no se da, eso ya no se da, a no ser que el arquitecto, de acuerdo con la persona que va a hacer los proyectos, se pongan de acuerdo que quieren tener algunos rasgos de algún estilo, gótico, románico, colonial, republicano, bueno. Estamos en La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad de la Gran Colombia. A continuación, nuestros profesores Manuela Correa y Germán Aristizábal nos harán la recomendación literaria. Hola amigos, mi nombre es Manuela Correa Vélez y el día de hoy les voy a hablar sobre un libro muy interesante. El libro se llama El trabajo de los jóvenes, análisis del trabajo decente en México y en Colombia. Es una recapitulación de Gabriela Mendizábal Bermúdez, que es la coordinadora, pero es un trabajo conjunto entre la Universidad Gran Colombia y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Este libro maneja un paradigma bastante importante entre Colombia y México, países similares, países de costumbres también similares y de culturas similares. Quiere decir que las condiciones de vida y las condiciones de trabajo entre Colombia y México realmente no son tan dignas, ¿no? Nos manejamos entre diferentes estructuras de poder, de una desigualdad bastante alta y por tanto manejamos también una edad de jóvenes entre 14 y 24 años, un rango de edad complicado en donde las condiciones de trabajo que encontramos entre los países de México y Colombia son cada vez más precarios. Esto quiere decir que los países de México y Colombia deben estructurar políticas basadas en los objetivos de desarrollo sostenible y que tengan que ver también con el trabajo digno de los jóvenes. Amigos, es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana con más recomendaciones de próximos libros. Muchísimas gracias. Regresamos a La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Hoy nos acompaña el profesor de Arquitectura, Luis Quiñones Sarmiento. ¿Usted tiene algún recuerdo acerca de La Pizarra? En el Colegio Gonzalo Suárez, en el Colegio de San Bartolomé, alguna pilatuna que hubiese cometido en el salón, algún dibujo que hubiese empezado ya de pronto a plasmar en el tablero. Bueno, realmente no tanto como la pizarra, no, ya fue tablero, ya fue tablero, pero sí, lo que pasa es que esta situación es muy familiar para uno, estar frente a una pizarra, a un tablero, porque esto lo hace uno todos los días, esto en la universidad lo hace todos los días, de manera que para uno esto es muy familiar. Pero algo en el colegio de pronto que le recuerde a algún maestro que tuvo. Bueno, de pronto llamó la atención los dibujos, de pronto, ¿no? Alguna manifestación. Y algún dibujo que pudiera aquí hacer también para sus estudiantes que están siguiéndolo por la pizarra. No, pues realmente lo que uno hace, esto que lo hace uno todos los días, digamos la configuración volumétrica de un espacio arquitectónico, pero entonces esto tiene unos fondos y un entorno, y de golpe aparece una vegetación, aparece por aquí otros elementos, unas partes urbanísticas que comunican este edificio. Entonces el solo hecho de ser una figura de estas implica que tiene que haber más cosas a su alrededor. Este edificio no puede quedar solo, no, porque está comprometido con una estructura, sea de la naturaleza o sea de la misma ciudad, donde hay más casas y donde hay más edificios. Entonces, ese elemento puede ser muy enriquecedor con un entorno, con una parte paisajística. Invito a que continuemos con nuestra charla, profesor Luis Alfredo. Bueno, usted es hijo de Luis Alfredo Quiñones Quiñones. Sí. Tiene usted el mismo nombre de su padre. Y de la escritora Elvira Sarmiento de Quiñones,
autora del libro La leyenda de los boches, que fue publicado por la Imprenta Departamental de Boyacá en 1939. Ella también fue la autora del libro Síntesis histórica de la ciudad de Bucaramanga, que se publicó en 1956. ¿Por qué pasar de la región de Socha, donde Cajuca, el último cacique boche, habitó la tierra de lo que hoy es ese municipio, a Bucaramanga? ¿Cuál fue el interés de su señora madre en escribir acerca de Bucaramanga, habiendo nacido en Socha? Sí. Bueno, ella por la inquietud como escritora e historiadora, ella fue, pues fuera del afecto por Boyacá, también fue muy admiradora de la tierra santanderiana, por la historia del país. Y entonces ella, pues, con esa admiración, pues, le dio por escribir su libro sobre síntesis histórica de la ciudad de Bucaramanga, y además por su afición por la historia, y con ese libro ella entró a la Academia de Historia de Santander, ¿no? Por la gran admiración que tenía. Ahora, hay una cosa muy interesante que maneja las dos fases de la historia. Una, la leyenda de los boches, que fue una investigación que ella hizo allá en la quebrada y en el río El Boche y en los vestigios de los indígenas, las pinturas que ellos labraron y que ellos hicieron en las piedras. Ella hizo una investigación sobre toda esa panorámica de los indígenas, y de ahí plasmó todo eso en un libro. Pero también la otra parte ya es la investigación histórica ya por ejemplo, de una ciudad como Bucaramanga. Ella escribió varios artículos sobre Bogotá, sobre Tunja, escribió mucho ella sobre Tunja. Entonces, por esa misma actividad como escritora, pues bueno, escribió su libro sobre Bucaramanga, que la apreciaba mucho, que la quería mucho. Yo le tengo algo. Su mamá dividió el libro en varios artículos, en un periódico que se llamó Agitación Femenina. Era el periódico de las líderes que buscaban promover el voto femenino, y su mamá fue una de las promotoras del voto femenino. Entonces le tengo un artículo sobre el último boche, escrito por su mamá. Ah, qué bien, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, sí, claro. Perfiles del último boche, de la obra Leyendas de los Boches, sí, claro que sí. Bueno, su mamá era liberal, pero también publicaba en El Demócrata con Ramón C. Correa. Sí. Y también colaboró, como yo lo decía ahora, en la revista Agitación Femenina, una revista que fue dirigida por Ofelia Uribe de Acosta. Sí. Su mamá fue en 1960, hace 60 años ya, representante a la Cámara por Boyacá, como parte del denominado Movimiento de Recuperación Liberal, que después cambió de nombre por el Movimiento Revolucionario Liberal MRL, tras la Convención de Girardot de mayo de 1960, y fue suplente de Hernán Villamarín Gutiérrez. ¿Cómo se vivía esa política en su casa? Eso era muy interesante, porque es que en mi casa, allá fue un frente nacional muy bien logrado. Mi papá era conservador, pero conservador convencido. Y mi mamá una liberal convencida. Y ellos siempre se respetaron sus ideas, mi mamá, con esa afición tan por la política, entonces estos movimientos de los años 60 y el voto femenino, y ella fue una de las promotoras con Ofelia Uribe de Acosta, con Anita de Cari, con Lucila Rubio de la Verde, bueno, con otras señoras. Pues nosotros éramos muy chicos en ese momento, pero yo me acuerdo de toda esa actividad política muy interesante. Los viajes que ella hizo, yo la acompañé a varios, en las campañas políticas, con Alfonso López Miquelsen, y luego ella ingresa a la Cámara. No, fue una muy interesante, y como bien llevada, y como muy agradable, ¿no? Muy gratificante toda esa actividad política de ella, y muy importante. Y además ella pues también benefició a mucha gente con todas esas labores políticas que ella hizo. Y también, pues como educadora y como escritora, tuvo gran prestigio. Fue miembro de la Academia Boyacense de Historia, tuvo un colegio. Sí. ¿Cómo se llamaba ese colegio? El Colegio Mercantil Moderno. Ese colegio en Tunja ya lo fundó, y ese colegio duró casi 40 años, como 37, casi 40 años. Ahora, el mérito de ella, el contexto en que ella actuó en ese momento, que fue en los años 40, 50, 60,
donde era más meritorio todavía que una mujer se pusiera en todo eso, ¿no? Escribir y enseñar, y la política era mucho más meritorio en esa época. Entonces ella fue un mérito y escogió pues eso, y eso también nos inculcó a nosotros, a los hijos, pues toda esa actividad y esos méritos que ella tuvo, ¿no? De manera que ella combinó muy bien la educación, primero que todo, como educadora, escritora, historiadora y política también. Es que le comentaba acerca del colegio porque mi abuela paterna estudió secretariado en el colegio de su mamá. Sí. Y después de graduarse fue la encargada de llevar los libros de contabilidad del departamento de Boyacá hasta que se pensionó. Tenía ella pues gran aprecio, aunque murió en 1972, por doña Elvira Sarmiento de Quiñones, que había sido su maestra. Entonces, ese es el legado también que dejan los maestros en los estudiantes. Claro, ¿usted cuál considera que ha sido el legado que le ha dejado a los estudiantes grancolombianos? El legado, bueno, la investigación y lo que se ha aprendido y lo que se ha elaborado para poderles enseñar a ellos, ¿no? Para poderles aportar y enseñar. Y ahora es una labor, la labor docente, eso es continua, eso no termina nunca, eso es continuo. Pues yo ya llevo todo el tiempo que llevo en la facultad, porque es que la labor docente es distinta a otras, donde otras le pueden decir a una persona, bueno, mire, ya hasta que llegó, ya sale. No, en la docencia no, la persona sigue porque cada día se está aprendiendo más y cada día hay más para enseñar y para divulgar. Entonces es una actividad que es continua, eso no termina. ¿Y cuáles son sus otras aficiones, profesor Luis Alfredo? Bueno, a mí me gusta mucho el campo, me gusta la música, pues obviamente la lectura, básicamente eso, y bueno, y la parte pues didáctica, pedagógica, el interés por la arquitectura, por la docencia de la arquitectura. Entonces, pues todo eso se combina de una forma pues muy interesante con el corto tiempo que queda en Bogotá para todo, porque es que el tiempo en Bogotá ahora casi es muy cortico. Hace de golpe 30 años alcanzaba más, no, ahora es muy medido, ¿no? Por la misma complejidad y el desarrollo que se ha tenido en el mundo. Y como el tiempo es tan corto, vamos a una pausa en La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad de la Gran Colombia. Estamos en La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Hoy hemos tenido como invitado al profesor Luis Alfredo Quiñones Sarmiento, profesor en la Facultad de Arquitectura de la Universidad La Gran Colombia desde 1976. También hemos tenido el comentario de libros con la profesora Manuela Correa y con el doctor Germán Aristizábal Jara. No olviden seguir La Pizarra en nuestras redes sociales. La Gran Colombia en Facebook, Twitter e Instagram. Canal Teleamiga en Twitter, Teleamiga en Facebook y Teleamiga TV en Instagram. Estábamos hablando ahora de esa falta de tiempo de pronto para algunas aficiones, pero usted como profesor de Historia de la Arquitectura seguramente en los viajes va observando y va diciendo este es un estilo de esta manera, de esta otra manera, aquí quedó mal revocado el muro, aquí quedaron mal hechas las canales. ¿Cómo disfruta esos viajes con Luz Marina y con Luisa hablándoles de la arquitectura? Bueno, no, realmente es interesante porque al llegar a cualquier parte, y si uno pues mira las edificaciones, construcciones, bueno, pues uno bastante detalla pues de qué época es, de qué estilo es, por qué está construida, cómo se hizo. Si tiene algún valor histórico, pues mucho más, claro, esto se construyó en tal parte, en tal siglo, su estilo es este, lo hizo fulano de tal, pero normalmente en el mundo urbano lo que se ve, pues sí es interesante porque uno tiene unas apreciaciones sobre la volumetría de una calle, la volumetría de un edificio, el mérito que tiene una plaza, la ornamentación urbana que puede tener un municipio. Entonces realmente pues uno detecta cosas muy interesantes, por ejemplo en Cartagena, las murallas, el aspecto histórico, el estilo colonial, el estilo mediterráneo. Entonces pues se valoran una serie de cosas interesantes que uno las va viendo, ahora teniendo la intención también de observarlo, ¿no? Teniendo la intención de observarlo y de mirar todo eso. En cuanto al tiempo, hay una cuestión muy curiosa. El que vive en Bogotá tiene su agenda de semana un poquito saturada, pero cuando una persona va, por ejemplo, a hacer unas diligencias o unas vueltas en Cali o en Medellín o en Ibagué,
allá se da cuenta que el tiempo le rinde muchísimo. Uno dice, hola, pero ya hice todo, es mediodía, ya me desocupé, ya hice todo. No, esto en Bogotá hubiera ocupado todo el día, ¿no? Entonces esas diferencias con el manejo del tiempo que suceden en los diferentes lugares. ¿Cuáles considera usted que son las maravillas arquitectónicas de nuestro país? Bueno, maravillas interesantes está, por ejemplo, la arquitectura que se ve en Cartagena, en lo colonial, la arquitectura que se ve en el centro de Tunja, la de Popayán, la de Mompox, de esos estilos que conservan de antes coloniales y republicanos. Y en la época ya moderna, contemporánea y actual, pues desde luego que hay unas obras interesantísimas. En su momento fue el edificio Avianca, las torres del Parque de Rogelio Salmona, el eje ambiental de la Jiménez, el santuario de las Lajas, la Catedral de Tunja, la Catedral Primada de Bogotá, la Plaza de Bolívar de Bogotá, que es muy interesante. Entonces realmente yo creo que la lista de maravillas es un poquito larga, es bien interesante, es bien nutrida. Y ya para terminar, una maravilla arquitectónica mundial que valga la pena conocer, con la cual despediremos el programa. Bueno, los edificios que se están haciendo en Dubái, realmente es interesante, a veces inclusive por toda la especulación que hacen allá, por la especulación y todo eso, bueno, sí, todo lo que hacen allá, pues interesantísimo. Me llamó mucho la atención también la Universidad Nacional Autónoma de México, allá donde desarrollamos el taller, que el centro de la universidad está declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad. El centro de la misma universidad, la parte central. La parte nueva, pues ya no. Es más, ahí en la parte central, por ejemplo, no se pueden tomar fotos porque eso tiene un valor histórico. Y luego la Biblioteca de México que la hizo Gorman. Entonces, a nivel mundial, pues claro, entre muchas otras, pues por ejemplo, la Biblioteca de la Universidad Autónoma de México es bien interesante. Y aquí en Colombia, pues obviamente que la lista es larga porque se han hecho cosas muy interesantes, muy interesantes. Profesor Luis Alfredo Quiñones Sarmiento, muchas gracias por haber estado en La Pizarra. Este programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia, que los invita para una próxima emisión. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Doctor Olano, muchísimas gracias. Muy amable por su invitación. Muchas gracias.